¿Cómo están? En este video hablaremos de un spoiler para la serie de May. Los brazos de Aoi estaban alrededor del cuello de Ten. Ella bajó el rostro y le dio un beso. Pero no era un beso sencillo, era un beso lleno de mucho fuego. Me congelé y sentí un dolor agudo. Era como si algo me hubiera cortado. En esa fracción de segundos, mientras estaba allí, mis ojos se llenaron de lágrimas. La vi mirándome. Ella me vio. Solo tenía dos opciones en ese momento. Podía pararme allí mirándolos y fingir que no sentía nada, o simplemente podía huir. Su misión era infligirme tanto dolor como pudiera. Finalmente decidí quedarme allí y observarlos, fingiendo que no me importaba. Adelante, haz lo que quieras, pero yo no voy a ceder. Nunca me verás débil. Esto es genial, Tog interrumpió. La pareja que se estaba besando se detuvo, mientras me miró. El clima de la playa aquí es muy hermoso. A las parejas les encanta. Ten y Aoi se tomaron de la mano y caminaron hacia él. Parecían un poco avergonzados. No tengo a nadie, pobre de mí, dije. Pero luego en ese momento, John apareció con un ramo de flores. Me saludó mientras me sorprendía verlo, dándome una mirada encantadora. Hola, Kei, sorpresa. Llamé a tu chico y él vino hasta aquí. El ambiente es tan dulce para todos ustedes. Ahora estamos de vuelta en el comedor, pero todos estaban afuera haciendo sus propias cosas. Caminar, tomarse fotos, hablar. John y yo no habíamos comido nada, así que acordamos hacerlo. Ten y Aoi también estaban allí, aunque no sabía por qué. Ese era el plan de Tog. Planeó reunirnos a todos para crear una atmósfera tensa. Así que tienes novio, dijo Ten. Mientras Aoi ahora miraba a John todo el tiempo. Parece que se llevan muy bien. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo sería el novio de mi amiga. Recuerdo que una vez me dijo que le gustan los chicos con ojos bonitos. Y ese recuerdo pasó por mi mente. ¿Cómo es que recordaba todo eso? Eso es lo que dije. Seguí el comentario, tratando de presumir un poco yo. Es muy guapo, inteligente, solo tiene 30 años. Y tiene un negocio con más de 100 trabajadores. Prefieres entonces a los chicos que son amables contigo en todo momento, ¿cierto? Él es muy amable conmigo. Siempre me da cariño. Y cualquier cosa. Y siempre me engríe. ¿Y por qué te engríe entonces? ¿Solamente dormiste con él? Su declaración sarcástica puso a todos nerviosos. Pero yo todavía no entendía el idioma y yo estaba agradecida. Por supuesto que dormí con él. Él solo me deja hacer lo que yo quiero. Todos eran conscientes de la tensión que se sentía en ese momento, hasta que los ojos amables se apartaron de su rostro. ¿Por qué hacía eso? ¿Todo lo hacía por diversión? ¿De qué están hablando? Yo me preguntó en inglés. Estoy presumiendo de ti, querido, le terminé diciendo. ¿Por qué no te casas conmigo entonces? Te lo he preguntado tantas veces. Le devolví la sonrisa. No sabía por qué estaba coqueteando con él. Puede ser por el dolor que sentía. Inténtalo de nuevo. Puede que esta vez te diga que sí. Ya estoy cansada de estar soltera. Mi amiga también se va a casar, así que estoy un poco celosa. Nuestra conversación entre risas que nadie entendía parecía una hermosa escena, donde nos dábamos mucho cariño. Sin embargo, alguien dijo un comentario. ¿Estás a punto de aceptar su propuesta de matrimonio? Rápidamente me giré hacia ella. Ella no hablaba chino, ¿cómo podía entender? ¿Entiendes lo que dijo? Por supuesto, he estudiado. Entiendo todo. Aoi se levantó rápidamente. Ella ya no podía mantener los buenos modales. Sus ojos amables ahora parecían molestos. Y simplemente se levantó de la mesa. ¿Ella se encuentra bien? John preguntó cuando vio a Ten seguirla. Tog miró toda la situación y sonrió. Ahora John estaba recostado en mi cama relajándose. Miraba al chico guapo y sonreía. Me sorprendió cómo se las arregló para encontrar tiempo para venir hasta aquí. Él siempre fue cortés, a pesar de ser autoritario con sus trabajadores. ¿Realmente te gustaría casarte conmigo? El joven se levantó y me preguntó. Estoy pensando en esa decisión, le dije. Pero me das esperanzas. ¿Y por qué quieres casarte conmigo? Hay muchas mujeres alrededor de ti, pero no hay nadie como tú. Solo había dormido con él una vez y no pensé que funcionaría. Quizás debería intentarlo de nuevo. Cuando estábamos a punto de darnos un beso, sonó el timbre. Me alejé de John, ya que no estaba segura.
Fue un alivio que el timbre sonara, pero lo que me sorprendió más fue la persona que estaba allí. Hola, ¿qué estás haciendo? Tom y Aoi estaban allí e intentaba mirar dentro de la habitación. John lo saludó. Creo que es mejor que Aoi duerma aquí y que John duerma en la habitación de Aoi, me dijo Todd. Miré a Aoi que estaba detrás de Todd, como una niña que acaba de hacer algo malo. Ella me evitaba. Eres tailandesa. Un hombre no debería dormir en la misma habitación que tú. ¿También te preocupa eso? Le pregunté a Todd y él negó con la cabeza. A mí no me preocupa eso. Es Aoi. Miré a la chica con ojos dulces y le sonreí, pero aún así traté de mantener toda la emoción. No se preocupe, John puede dormir aquí. Aoi inmediatamente me miró sin creerlo. Parecía irritada y decepcionada al mismo tiempo. Iré a dormir en la habitación de hoy, así que no tiene por qué preocuparse. Al escuchar eso, ella parecía aliviada, así que fui a ver a John y le expliqué todo. Aunque no quería que me fuera, al final comprendió. Entiendo, ¿puedo darte un beso de buenas noches? El chico encantador se inclinó y me dio un beso. Era normal para su cultura. Por supuesto, Todd y Aoi vieron eso. Le di las buenas noches y seguí a Aoi hacia su habitación sin decir nada. Una atmósfera tensa nos rodeó después de que Todd se fuera. Las dos nos quedamos allí en silencio, hasta que ella finalmente dijo algo. Ustedes dos parecen estar muy enamorados. ¿Somos muy obvios?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con él? Ahora ella abandonaba el sarcasmo y preguntaba curiosamente cada detalle. Somos amigos desde que me mudé a Macao, hace casi 3 años. Fue el mismo periodo en el cual nos separamos, así que tan rápido rompimos, te fuiste a consolar con él. Iría a darme una ducha. Terminé la conversación abruptamente. No quería discutir con ella, porque entonces tendría que decirle que conocía yo, porque tuve depresión después de que terminé con ella. Necesitaba que alguien la reemplazara, pero en el fondo sabía que nadie podía reemplazarla. Terminé de ducharme, me vestí y me preparé para dormir. No sabía qué hacer. Esa era la primera noche que dormíamos juntos en la misma cama. Después de mucho tiempo, podía estar muy cerca de ella, pero tenía mucho frío, así que decidí dormir. Tan pronto como salió del baño y se arregló, apagó la luz. Me dije a mí misma que cerraría los ojos, pero mi cerebro no me siguió las órdenes. Estaba tan emocionada. ¿Estás durmiendo?, dijo con su dulce voz. No respondí porque no sabía qué decir. No estoy durmiendo. Sabía que todavía estabas despierta. Esta es la primera noche que compartimos una habitación en 3 años. ¿Acaso pensamos igual?, pensé. ¿Tú tienes sueño? ¿Cómo puedes dormir en un momento así?, dijo mientras se quejaba para sí misma. En los últimos 3 años, ¿me has extrañado? ¿Extrañaste dormir a mi lado? ¿Qué quieres que te diga hoy? La verdad. Pensé en ti, pero no te extrañé. Estaba mintiendo. No hubo una noche en la cual no la extrañara. Cuando dormía de lado, siempre imaginaba que ella estaba recostada a mi lado. Algunas noches lloraba. Quería que ella lo supiera todo, pero no podía decirle. ¿Cuál sería el sentido de decirle eso a unos cuantos días de que ella se case? Vamos a dormir, ¿de acuerdo? Pero ahora ella se dio la vuelta y me abrazó. Estaba probando mi paciencia. No debería emocionarme. ¿Puedes verme casándome? Ya te dije que no hicieras eso. ¿Por qué no escuchas? Yo quería hacerte daño. Entiendo, me estás lastimando. ¿Pero por qué haces esto? Sé que tienes dolor, pero todavía tengo que probarte. ¿Estás llevando ropa en la parte baja? Ahora ella tocaba esa zona. Respiré hondo y traté de quitarle la mano. Vamos a dormir. No soporto saber que estuviste con ese hombre. Su mano ahora se movió hacia mi cintura. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No pensaste en mí cuando estuviste con él? Vamos a dormir. Ayúdame a dormir entonces. Sabes que puedes hacerlo. Me senté para detener todo esto y me alejé. Tomé mi bata y traté de salir de la habitación. ¿A dónde vas? Iré a dar un paseo. ¿No quieres estar sola conmigo? Sus ojos dulces sonrieron. Perder siempre ha sido tu punto débil. Está bien, estoy perdiendo, lo omito. Terminé la frase y me fui, ignorándola. Yo también entonces iré a dar un paseo. No me sigas, quiero estar sola. Ahora tienes calor. Podrías hacer algo tonto. La puerta del ascensor se abrió. Caminé más rápido, tratando de escapar de ella. No haré nada tonto. No confío en ti.
Si ya estuviste con ese chico, seguro que puedes hacerlo de nuevo. ¿Qué estás diciendo?, le dije enojada. No quiero que vayas ante él. No haré eso. No te creo. Si hago eso, ¿cuál es el problema? Él es mi novio de todos modos. Pero ese impulso es para mí. ¿Quieres aliviarte? Tendrás que usarlo conmigo. Todo esto era una locura. ¿Qué clase de conversación era esta? Ella corrió hacia mí y me pidió seguir. Deja de caminar, te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué haces esto? ¿No recuerdas que dijiste que me odiabas tanto? Estoy intentando que estés conmigo, solo por esta noche. Ahora su tono, de un gato feroz, cambió a un gato tierno. Aoi, estás a punto de casarte. Tan pronto como te vi de nuevo, supe que no quería casarme. Quiero estar contigo, Genlong. Tú eres mi vitamina para la felicidad. No podía soportarlo más. Nunca me olvidé de ti. Solo te tengo a ti. ¿Tú no sientes lo mismo? Su voz era dulce y tierna, y hizo que mi corazón latiera más rápido. Y finalmente dijo esa palabra. Mi Genlong. Y finalmente me derretí. Al oír eso, mi corazón latió tan fuerte, y ya no pude resistirme. Me acerqué a ella y la besé. La besé con tanto amor, con tanto cariño. Nos besamos durante mucho tiempo. Nuestra respiración fue más rápida y nuestras manos se movieron, queriendo llegar a lugares que hace tiempo no habíamos llegado.